La verdad es que el pecado, con su sutileza seductora, se presenta de manera inesperada, sin aviso previo. Él se desliza, sutil como un felino en la sombra, y se acomoda en nuestros corazones antes que tengamos la osadía de nombrarlo. Para Beatriz, una encantadora profesora de literatura de 42 años, residente en la pintoresca ciudad de Itaipava, en Sao Paulo, la vida se desarrollaba en un enredo repleto de nubes y sutilezas. Siempre se deslizó de su existencia cuidadosamente estructurada, donde las clases en el colegio estadual bailaban graciosamente al lado de los jalagosos dedicados a Rafael, su querido hijo único, con apenas 19 años. Sin embargo, todo se transformó en una tarde ardiente de febrero, cuando el calor se apegaba a las paredes de la casa y penetraba en las almas de las personas. En aquel día, mientras desvendaba las páginas de un diario olvidado en el sótano, Beatriz sintió el mirar profundo y enigmático de Rafael fijó sobre ella. Un mirar que nunca te había encontrado antes. Era, al mismo tiempo, intrigante y sedento, como si él tuviese finalmente desvelado un secreto que por tanto tiempo buscaba ardentemente. El malestar se hizo presente de manera instantánea. Beatriz cerró el diario con ardor enamorado, como si cada página encerrase secretos profundos y amores inconfesables. Pero el tiempo ya se había desvanecido, como un perfume que se disipa al tocar la piel. Rafael había perdido unas páginas que ella escribiera en la flor de la juventud, inmersas en pasiones arrebatadoras y deseos velados. ¿Fuiste la autora de esas palabras?, indagó él, su voz entrelazando una admiración intensa con un sentimiento más profundo. Un misterio que ella no consiguió descifrar en un instante. El aire estancado del sótano parecía tomar una dimensión casi palpable, y Beatriz sintió sus pensamientos danzar en un torbellino de emociones. Lo que debería ser apenas un instante de saudades se metamorfoseó en algo que ella no conseguía afastar de su mente. Tarde una llama usada y provocadora, acabará de ser despertada. Antes de aquel instante mágico en el sótano, la existencia de Beatriz se desenrolabalaba en una secuencia de días previsibles, casi como un sueño repetido, donde la monotonía ha sido a compañera silenciosa. Ella despertaba con un toque suave de la mañana a las 6. Preparaba atentamente el café para Rafael, como si cada taza fuese un amor en forma de bebida. Luego se dirigía al colegio estadual de la ciudad, donde compartía su saber con los jóvenes, iluminando sus almas como una luz. En la suavidad de la tarde, me dedicaba a la corrección de pruebas en mi hogar. Mientras los ecos melodiosos del río, que serpenteaba y envolvía el paisaje, sonaban a lo lejos, tras un toque de serenidad a mi jornada. Era una existencia singela, pero reconfortante, alimentada por una aura de dominio que ella cuidadosamente cultivaba, como quien riega a un delicado botón de rosa. Rafael, por su parte, era un joven. Enigmático, devotado a los saberes y seducido por las melodías de la música clásica, una pasión que heredara de la delicada alma de su madre. Él se encontraba en el frescor del primer semestre de Derecho en la prestigiosa Universidad de la capital, pero continuaba a sidir sobre el mismo teto que Beatriz, una alma generosa. La modesta pensión donde dividían el espacio era un reflejo de su situación financiera, y él, en un gesto de amor y consideración, optaba por no sobrecargar a su madre con despesas adicionales. Sin embargo, existía una llama velada entre ellos, un sentimiento indisímil que tanto Beatriz como Rafael no conseguían traducir en palabras. A los ojos curiosos de los vecinos, parecían ser apenas una familia común, con una madre devotada y un hijo admirable. Pero, había secretos susurrados en las sombras que hacían sus vidas más intrigantes y encantadoras. En el íntimo de su habitación, mínimos pormenores se libertaban del dominio austero de Beatriz. Rafael sonreía prolongadamente al observar a su madre salir del baño, envuelta en una toalla que escondía sus secretos. Se acomodaba tan cerca de ella como pies en el sofá durante las largas noches de cine.
Los intercambios de palabras sobre literatura se volvían cada día más envolventes y personales. Beatriz luchaba contra la tentación de dar atención a estos indicios, atribuyéndolos solo a su mente creativa, sedienta por un amor que envolviese en sus encantos a una mujer desheredada de la compañía apasionante. De todas formas, ya se pasaban 5 largos años desde que él partiera en una jornada, y desde entonces evitaba con delicadeza cualquier forma de envolvimiento amoroso. Pero ahora, sobre el feitizo de aquel mirar ardiente en el sofá, ella comenzaba a percibir que su serenidad podría ser nada más, allá, de una ilusión delicadamente tejida. Te dejaste involucrado por este mergullo en la vida cotidiana de esta familia, que a primera vista se revela común, pero que esconde secretos y sutilezas en su interior. Inscríbete para desvendar el próximo capítulo de esta intrigante narrativa y compártelo en comentarios. Ríos, sus reflexiones sobre la palabra ilusión. Sí, todo está perfectamente en orden hasta este momento. Fue en el día que se siguió al enigmático episodio del sótano que una sorprendente reviravolta se hizo presente. Rafael, consumido por la intensidad de las revelaciones contidas en el diario, decidió enfrentar a Beatriz a la luz suave de la cena, donde los ojos se entrelazaron en una danza de emociones inconfesables. Él había pasado la tarde inmerso en devaneos a respecto de aquellas páginas y en un ímpetu de vulnerabilidad. Preguntó: «Mamá, ¿usted ya experimentó toda esta intensidad de nuevo? ¿Y después de mi presencia? ¿Después del ahuerido padre?» La investigación sorprendió a Beatriz, que se vio envuelta momento de inusitada desatención. Ella dejó el garfo para el lado, sus dedos a tremer levemente, como si el corazón pulsara más rápido en cuanto intentaba articular una respuesta llena de emoción. «Eso no tiene importancia». «Rafael», murmuró ella, desviando el ojo de él, como si temiese que sus ojos pudiesen revelar lo que su corazón intentaba esconder. Mientras tanto, Rafael no se dejó desviar de su objetivo. «Importa, sin duda, pues la impresión es la de que usted expresó eso ayer, y no 5 años atrás». La atmósfera mesa se volvió insoportablemente cargada de tensión, como si cada olor trocado fuese una llamada presta a consumir un momento. Beatriz erguióse de forma repentina, pero antes que pudiese afastarse Rafael, con un toque suave y envolvente, prendió su pulso. No fue un movimiento abrupto, pero ciertamente tuvo la fuerza necesaria para dejarla completamente móvil. «Me liberé», susurró ella, con una voz tan delicada que parecía danzar en el aire. Él respondió al pedido, pero sus ojos, calentados por la ardiente curiosidad, permanecieron clavados en ella, como si intentase desvendar un misterio encantador. En aquella noche, Beatriz se vio prisionera de pensamientos inquietantes, mal se consiguiendo encontrar el descanso que tanto deseaba. Se cruzaba sobre los lienzos, dilacerada por la recuerda del toque suave de su hijo y por la forma como sus ojos la observaban, llenos de una intensidad inebriante. Era como si yo tuviese cruzado un veo etéreo, y, en este momento cativante, el retorno estaba alén de cualquier posibilidad. El primer encuentro entre ellos no ocurrió en el plano físico, sino en el profundo y intenso campo de las emociones, y eso era suficiente para transformar toda su realidad. En los días que se sucedieron, el hogar de Beatriz se transformó en un escenario enigmático, repleto de ojos furtivos y silencios impregnados de significados ocultos. Ella buscaba preservar una distancia segura del seductor Rafael, pero él estaba irremediablemente decidido a provocarla a cada instante. En una bella mañana, mientras el aroma del café fresco bailaba por el aire, Beatriz percibió el ojo de su hijo atrapado en sus costas, como si una corriente invisible los uniese en un momento de silenciosa complicidad. Al volverse se encontró con él, inmortalizado a la puerta de la cocina, ostentando una expresión enigmática que desafiaba cualquier tentativa de comprensión. «¿Você pretende me afastar para siempre?», indagó él con una voz serena, cargada de una sutil provocación. Beatriz sentía un no en la garganta,
hesitando en encontrar las palabras que pudiesen traducir a la tumultuada tempestad de emociones Clae la invadía. Las sutiles interacciones entre ellos comenzaron a revestirse de nuevos sentidos, despertando un encanto que pairaba en el aire. Un toque sutil al ofrecerá la sal, una sonrisa que se extendía por un tiempo además de lo esperado durante una conversación banal. Todo parecía imbuido de secretos y dulces intenciones ocultas. Bitger iba contra los pensamientos que, como sombras traicioneras llevaban a visiones que sabía ser impropias, mas que, de algún modo, la seducían. En la penumbra de su cuarto, a merced de la intimidad de la noche, ella dejaba que su mente danzase delicadamente sobre las feiciones de Rafael, ahora imbuidas de una maturidad seductora y una confianza que hacía su corazón acelerar. Él ya no era el joven dulce que una vez creó, lo que lo inundaba de temor y fascinación. De la misma forma, Rafael exhibía una confianza creciente, como si cada instante lo hiciera más encantador e irresistible. Comenzó a seleccionar vestimentas que realzaban su silueta, como si deseara incitar reacciones fervorosas en ella. De cierta manera, Beatriz tuvo la suerte de verlo al salir del baño, con la toalla delicadamente enrollada alrededor de la cintura, revelando su figura irresistible. Sus ojos, cómplices de un deseo oculto, vagaban por el cuerpo del hijo por un breve instante antes de que se desviaran, tomados por una onda de vergüenza. La tensión entre ellos se intensificaba día tras día y convertía la casa en un campo de batalla silencioso. Cada gesto tomaba forma de una guerra clandestina, repleta de sentimientos ocultos y secretos ardientes. ¿Te encantaste con esta progresión de emociones intensas? Júntate con nosotros para encantarte con el desarrollo del próximo capítulo y comparte tus impresiones sobre la intrigante y seductora palabra provocación. ¿Está todo en perfecta armonía hasta este momento? Fue una noche de lluvia serena, con los truenos entrelazándose en una melodía que silenciaba cualquier ruido en el interior del hogar. Beatriz, encantada por la atmósfera electrizante, finalmente se entregó. Ella estaba delicadamente instalada en el sofá de la sala, inmersa en las páginas de un libro que buscaba calmar sus inquietudes. Fue entonces cuando, como un susurro en el aire, Rafael entró al ambiente sin hacer el menor ruido. Él llevaba apenas una camiseta blanca y calzas de moletón. Sus cabellos aún brillaban de humedad, como si acabara de salir de un baño revigorizante. Sin hacer ruido, se acomodó al lado de ella, tan cerca que sus piernas casi se tocaban. El silencio entre ellos era casi insoportable, reverberando en sus corazones como un susurro secreto de emociones inconfesables. Beatriz se esforzó para seguir la lectura, pero las palabras en la página bailaban de manera seductora frente a sus ojos, como si querían ocultar un misterio irresistible. Cuando Rafael depositó su mano delicadamente sobre ella, ella no hizo ninguna intención de recordar. Un toque sutil, casi puro, pero imbuido de significados secretos y provocantes. «¡No puedes!», susurró ella, la voz tremulando en un susurro casi clandestino. «Yo sé», respondió él sin alejar la mano, como si el toque fuera un secreto solo de ellos. Ellos permanecieron así por largos minutos, paralizados, como si el mundo afuera hubiese disipado en un susurro de misterio. Beatriz era plenamente consciente de que aquello era un desvío de las normas de la moralidad, una transgresión que en la más sublime de las tradiciones nunca debería ser superada. Entretanto, había algo absolutamente seductor en la forma como Rafael afitaba, como si ella fuese la única alma en este vasto universo. Cuando finalmente él se aproximó, tocando suavemente sus labios en la suavidad de su cabeza, ella no hizo ningún gesto para afastarlo. Fue un gesto discreto, casi ingenuo, pero que tuvo el poder de cerrar una elección íntima y repleta de misterio. A partir de aquel instante, el camino estaba cerrado, y el retorno se tornaba un mero eco distante. Aquel delicado beso en mi cabeza fue solo el preludio de una pasión ardiente.
Pocos días después, en una tarde en que la residencia se veía mergullada en un silencio casi ensurdecedor, Beatriz se vio nuevamente sola con Rafael. Él la contemplaba con un ojo y organizaba delicadamente algunos libros en el estante de la sala, como si cada movimiento suyo fuese un encantamiento delante de sus ojos. Había un misterio profundo en su ojo, una seducción irresistible que ella ya no conseguía más afastar de su mente. Cuando ella se voltó para pronunciar una palabra, cualquier frase que pudiese disipar la tensión que pairaba en el aire, él la atraía para su abrazo de forma irresistible. Fue un abrazo voluptuoso, casi cargado de desespero, como si Rafael te temiese o ella pudiese desvanecerse entre sus dedos. Beatriz percibió la ardencia de su cuerpo enroscarse al suyo, como si la pasión hubiese tornado un abrazo indesejable, pero irresistible. Y, en un instante mágico, toda barrera que yo había erguido ruía en 1000 pedazos. Sus manos, delicadamente trémulas, ascendieron hasta los hombros de Rafael, cautelosas, pero irresistiblemente atraídas, como si supiesen que no podrían afastarlo. Él tuvo la osadía de tomar la iniciativa. Permitió que su rostro se aproximara lentamente, hasta que, en un gesto lleno de fervor, sus labios se unieron en un suave y ardiente encuentro. El beso comenzó de manera suave, casi como una danza exploratoria, pero luego se tornó más intenso, como si ambos estuviesen ansiosos para rescatar años de anhelos ocultos. Cuando, finalmente, se afastaron ofegantes, el aire que los rodeaba parecía pulsar con una electricidad inebriante. «Esto es una insensatez», susurró Beatriz, aún firme en su contacto con su cuerpo. «Lo sé», respondió Rafael, su voz aveludada resonando suavemente en el silencio que renchía la sala, como un susurro de promesas no ditas. Ellos estaban conscientes de que aquel momento transformaría sus vidas para siempre, pero, sorprendentemente, ninguno de los dos tenía el coraje necesario para interrumpir lo que ya había sido iniciado. En aquel instante sublime, todas las amarras morales y sociales se deshicieron, permitiendo que apenas el tumulto de sentimientos arrebatadores los dominara. No había más cómo recular en las tramas del destino. ¿Te sentiste capturado por este punto sin vuelta? Inscríbete para vivir el próximo capítulo y compártelo en los comentarios tus reflexiones sobre la palabra deseo. ¿Todo está en perfecta armonía hasta este momento? En los días que se sucedieron a nuestro encuentro en la penumbra de la sala, Beatriz dejó de llevarse por un torbellino de culpa y confusión, como si estuviese a merced de sentimientos ambiguos que la envolvían en su veu de misterio. Ella se esforzaba para preservar las apariencias, pero a cada mirada de Rafael, un incendio de recuerdos la consumía por dentro, como si Cafranja de su pasado compartido susurrase secretos prohibidos. Durante las horas pasadas en las clases del colegio, ella poco conseguía encontrar foco, su mente flotando por reminiscencias que ardientemente te deseaba apagar, pero que temían en resurgir con una claridad angustiante. La luz suave de la luna, aislada en su aposento. Ella vertía lágrimas silenciosas, indagándose cómo tuvo la audacia de permitir que tal acontecimiento penetrase en su vida. Rafael, en contrapartida, emanaba una confianza irresistible como nunca antes. Él flaneaba por la casa con una nueva postura, como si hubiese conquistado un deseo que siempre incendiara su corazón. Cierta mañana, en cuanto saboreaba un café, él permitió que sus manos se encontrasen de manera intencional, un toque que dejó a Beatriz Riz en un estado de encantamiento parálisis. «No podemos seguir así», susurró ella, desviando los ojos para escapar del ojo intenso que él le lanzaba. «¿Por qué no?», retrucó Rafael, su voz un dulce susurro, pero cargada de firmeza. «Tú bien sabes la razón», respondió ella, enredada en un juego de emociones, luchando contra las lágrimas que insistían en transbordar. La reverberación de los sentimientos entre ellos atingió un punto de explosión, tornando la atmósfera palpablemente insoportable.
Beatriz comenzó a sestar urtibatibala con la compañía de Rafael. Pero esa distancia apenas parecía intensificar el encanto que él nutría por ella. Los vecinos, curiosos e indiscretos, comenzaron a percibir la atmósfera peculiar entre Medre e Hijo. Y los murmullos en las charmosas calles de Taipava se convirtieron cada vez más en prominentes. Ese Beatriz tenía plena conciencia de que, más temprano o más tarde, las repercusiones de sus escuelas, siempre envueltas en un veu de misterio, surgirían como sombras danzantes a luz del día. Pero lo que ella ignoraba era si tendría el vigor necesario para resistir al encantador turbillón de emociones que aún devoraba por dentro. La vida en Itaipava, antes tan tranquila y previsible, ahora se revela como un intrigante juego de sombras y secretos impenetrables. Beatriz era plenamente consciente de que no podía sustentar aquella situación para siempre. Pero, al mismo tiempo, no podía reunir el coraje necesario para separarse de Rafael de forma definitiva. Él, a su vez, parecía cada vez más resoluto en mantenerla la cautiva en aquella intrigante tela de un amor prohibido y ardiente. En una noche mágica, mientras los dos se encontraban en la frontera de la baranda, absorbiendo la belleza del cielo repleto de estrellas, Rafael finalmente osó romper el silencio que los envolvía. ¿Vas a abandonarme un día? La interrogación flotó en el amphimata, en el ambiente como una sombra sospechosa, y Beatriz sintió su corazón constringirse, como si la tensión del momento se envolviera en un abrazo misterioso. Ella se silenció, dejando una expectativa ineptispe en el aire, como un susurro de misterio que incendia los corazones y agudiza la imaginación. En un gesto decidido, se levantó y se dirigió al quintal, donde el suave susurro del río a lo lejos parecía resonar, en sintonía con sus pensamientos entrelazados y tumultuados. El futuro se presentaba como una encantadora incógnita, una niebla densa que impedía vislumbrar con claridad los caminos posibles a su frente. ¿Tendrá ella la audacia de desvincularse de Rafael y rehaber las riendas de su existencia? ¿O se entregaría al ardiente deseo que aún danzaba entre ellos, consciente de que tal entrega podría conducirlos a la ruina? En cuanto a eso, los susurros en la ciudad se intensificaban, y Beatriz comenzaba a percibir los miros intrigantes de los vecinos, observando con curiosidad. Una faceta de su ser ansiaba por escapar, dejando para atrás todas las amarras, iniciar una nueva historia en un lugar desconocido. Entretanto, otra faceta, a que Rafael provocara, luchaba contra lo inevitable, como si aquella llama ilícita fuese el último vestigio de lo que le restaba. El destino de ambos permanecía envuelto en misterio, pendiendo delicadamente sobre un fío sutil que oscilaba entre la pasión ardiente y la devastación completa. Te dejaste capturar por ese despecho, envuelto en misterios seductores. Suscríbete para disfrutar de las próximas historias que están por venir y compártelo en los comentarios, tus impresiones sobre la palabra destino. ¿Deseas escuchar más narrativas como esta? Claro, por favor, ofrezca el texto que te gustaría que yo transformara.